Hay un momento en la vida en que el ruido cansa, en que las promesas del mañana suenan huecas, en que la palabra después empieza a parecer una mentira elegante. Es ahí donde comienza el verdadero viaje, no el que se anuncia con aplausos, ni el que se publica para recibir aprobación, sino el viaje silencioso de quien decide desaparecer, no para huir, sino para reconstruirse en secreto, para apartarse del bullicio y enfrentarse a su propio reflejo, sin máscaras, sin distracciones, sin excusas, porque la ilusión más peligrosa que hemos aceptado es creer que tenemos tiempo, que el reloj nos pertenece, que siempre habrá otra oportunidad para intentarlo, para pedir perdón, para empezar. Pero la verdad es más cruda, más sobria, más definitiva. El tiempo no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a él. Y cada día que amanece no es una promesa sino un préstamo. Hoy estás aquí respirando, pero mañana no está garantizado. Nadie firmó ese contrato por ti. Nadie te aseguró que habrá otra estación para sembrar lo que hoy postergas. Por eso, si vas a desaparecer, hazlo con propósito, hazlo con dignidad, hazlo con la firme decisión de reconstruirte en silencio, lejos de la validación superficial, lejos de la necesidad de explicar cada paso, porque el verdadero crecimiento no hace ruido. El verdadero carácter se forja cuando nadie te mira, cuando el aplauso es inexistente y solo queda la disciplina diaria, la constancia silenciosa, el proceso repetido una y otra vez, aunque el mundo no lo celebre. Hay una batalla que no se libra en escenarios públicos, se libra en la habitación cerrada cuando decides levantarte temprano, cuando eliges entrenar aunque no tengas ganas, cuando eliges orar aunque no entiendas lo que estás viviendo, cuando eliges obedecer a Dios aunque el camino no tenga luces claras. Y es en ese silencio donde comienzas a romper la ilusión del control, donde entiendes que no puedes dominar los vientos pero sí ajustar tus velas, que no puedes controlar el mañana pero sí honrar este momento, que no puedes evitar cada caída, pero sí decidir levantarte con manos más fuertes y un corazón más sabio. Desaparecer no es rendirse, es retirarte estratégicamente del ruido para reencontrarte, es dejar de actuar para la audiencia y empezar a actuar para tu conciencia. Es reconocer que no necesitas ser perfecto, pero sí valiente para comenzar, que no siempre sabrás el camino completo, pero sí puedes dar el siguiente paso, que no serás para todos, pero puedes amarte lo suficiente como para que eso no te destruya. Y en ese proceso habrá pérdidas, habrá incomprensiones, habrá noches largas donde la duda grite. Pero incluso entonces podrás susurrar, sigo aquí. Y eso, en un mundo que se rinde con facilidad, es un acto de rebeldía santa. La vida no es una garantía de comodidad, es una invitación a la presencia, a la conciencia de que cada segundo cuenta, de que cada decisión construye o destruye, de que cada hábito repetido en secreto termina definiendo tu destino. La excelencia no se decide en el momento del aplauso, se decide antes, cuando nadie observa, cuando el silencio parece indiferencia y el esfuerzo parece invisible, y ahí es donde muchos abandonan, porque la cazando mente humana quiere recompensa inmediata, quiere validación instantánea, quiere resultados rápidos, pero la grandeza opera en otra frecuencia. La grandeza se acumula en pequeñas victorias diarias, en pasos discretos, en madrugadas donde eliges trabajar en ti mientras otros duermen. Y tal vez te sientas en un desierto, tal vez el paisaje parezca árido y sin respuestas, pero los desiertos no están para destruirte, están para revelarte, para mostrarte de qué estás hecho, para obligarte a depender menos del ruido externo y más de la voz interna que Dios sembró en tu espíritu. Porque cuando todo se reduce al silencio, descubres que tienes más fuerza de la que creías, que no estás tan vacío como pensabas, que el sufrimiento no es un castigo sino una escuela. Si hay sentido en la vida, también lo hay en el dolor. Y ese dolor puede ser el cincel que esculpe tu carácter si decides no huir. Pero el mayor enemigo no es el dolor, es la postergación, es quedarte en el limbo entre quién eres y quién podrías ser. Es permanecer demasiado tiempo en el borde sin saltar, es permitir que la duda te paralice mientras el reloj avanza. No decidir también es decidir, y muchas veces es la decisión más costosa. La verdad es que el miedo a caer duele menos que la tortura de no intentarlo, que la agonía de preguntarte años después qué habría pasado si hubieras sido valiente. Por eso este es un llamado urgente, no ruidoso, no exagerado, pero sí definitivo. Deja de negociar con el mañana,
Deja de tratar al tiempo como si fuera infinito. Deja de actuar como si tu historia tuviera capítulos asegurados. Nadie sabe cuándo caerá el telón. Nadie sabe cuándo la última página será escrita. Y cuando ese momento llegue, no importarán las excusas. Importará si viviste con intención, si amaste con verdad, si te mantuviste firme cuando la presión te invitó a rendirte. Desaparecer para reconstruirte implica renunciar a la necesidad de encajar. Implica aceptar que tal vez te critiquen, que tal vez te malinterpreten, que tal vez algunos se alejen. Pero también implica ganar algo más valioso: coherencia, integridad, propósito, porque el mundo siempre intentará moldearte, siempre intentará suavizar tus convicciones, siempre intentará convencerte de que es más fácil ceder que resistir. Pero recuerda que todo lo que vale la pena requiere firmeza, requiere plantarte y decir que no vas a soltar lo que es correcto aunque sea incómodo. Dios no te creó para vivir en las sombras de la mediocridad, te creó para reflejar luz, pero esa luz necesita disciplina para sostenerse, necesita constancia para no apagarse. No se trata de perfección, se trata de presencia, de significado, de elegir una y otra vez levantarte cuando podrías rendirte. Habrá capítulos que no te gusten, habrá planes que no salgan como esperabas, habrá sueños que se disuelvan, pero cada desvío puede enseñarte algo que la ruta directa jamás habría revelado. La clave no es evitar las tormentas, es convertirte en alguien que pueda atravesarlas sin perder su esencia. Y si en algún momento te sientes enterrado por la arena del tiempo, recuerda que incluso ahí puedes decidir quién serás, que incluso en la oscuridad puedes buscar la luz, que incluso en la soledad puedes construir una versión de ti que nadie reconozca cuando regreses. Porque el objetivo no es simplemente sobrevivir, es volver irreconocible la versión antigua que se conformaba con poco, que esperaba validación, que temía avanzar. Volver irreconocible al hombre o la mujer que dudaba de su propio valor. Reconstruirte hasta que tus hábitos hablen más fuerte que tus palabras, hasta que tu disciplina sea tu identidad, hasta que tu constancia diaria sea tu firma. Y cuando el mundo finalmente te vea, no entenderá el proceso, solo verá el resultado. Pero tú sabrás que fue el silencio el que te transformó, que fue la repetición diaria, que fue la fe sostenida cuando nadie aplaudía. Por eso, hoy te pregunto con seriedad y respeto, ¿vas a seguir esperando o vas a comenzar? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás del mañana o vas a honrar este instante como si fuera el único? ¿Vas a permitir que el miedo defina tu historia o vas a escribirla con convicción? La vida no fue diseñada para ser observada desde la distancia. Fue diseñada para ser vivida con intensidad y responsabilidad. Y si algo debe quedar claro es esto: no puedes prometer eternidad, pero puedes entregar este momento por completo. No puedes garantizar resultados, pero puedes garantizar esfuerzo. No puedes controlar cada circunstancia, pero puedes elegir tu actitud, tu disciplina, tu respuesta. Decide hoy desaparecer del ruido, reconstruirte en silencio y regresar irreconocible, no por orgullo, sino por coherencia, no por venganza, sino por propósito. Y si este mensaje está encendiendo algo en tu interior, si sientes que es hora de romper con la ilusión del mañana y tomar el control de tu presente, escribe con firmeza: soy inquebrantable. Declara tu decisión públicamente para que tu mente la escuche. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar hoy y no mañana, porque la vida es frágil, el tiempo es limitado y la eternidad es real. Y cuando todo termine, cuando las luces se apaguen y el telón caiga, que puedan decir que no viviste a medias, que no huiste de la tormenta, que te enfrentaste a ella, que desapareciste para crecer y regresaste irreconocible, más fuerte, más sabio, más firme, y que en medio de un mundo distraído elegiste disciplina, elegiste constancia, elegiste proceso, elegiste fe, elegiste vivir de verdad. Y cuando hayas tomado esa decisión, cuando ya no estés buscando permiso ni aprobación, cuando el eco de tus propias dudas empiece a perder fuerza frente a la claridad de tu propósito, entenderás que desaparecer no fue un acto de cobardía sino de estrategia. No fue una huida sino una preparación. Porque hay batallas que no se ganan gritando sino fortaleciendo el espíritu en lo oculto. Hay guerras que no se libran en público sino en la disciplina invisible que repites cada día aunque nadie la celebre.
Y es ahí donde el carácter se vuelve más importante que la reputación, donde la coherencia pesa más que la popularidad, donde la constancia diaria supera cualquier talento momentáneo, porque el talento sin disciplina es ruido, pero la disciplina sostenida en el tiempo es destino. Y quizá nadie entienda por qué te alejaste, por qué dejaste de explicar cada paso, por qué ya no respondes a cada crítica, por qué ya no te apresuras a demostrar nada. Pero no necesitas que lo entiendan. Necesitas que tu conciencia esté en paz. Necesitas saber que estás construyendo algo más grande que la aprobación inmediata. Recuerda que el tiempo no negocia con nadie, que el reloj no se detiene porque tengas miedo, que la vida no espera a que te sientas listo, y que cada día que desperdicias es una oportunidad que jamás regresará con el mismo rostro, con la misma energía, con la misma posibilidad. Por eso la reconstrucción en silencio es sagrada. Porque en ese proceso de retiro voluntario empiezas a escuchar verdades que el ruido te impedía oír. Empiezas a reconocer errores que antes justificabas. Empiezas a asumir responsabilidades que antes evadías. Y eso duele. Pero ese dolor es el parto de una nueva identidad. No puedes convertirte en alguien irreconocible si sigues aferrado a las viejas costumbres. No puedes reclamar una versión superior de ti si sigues negociando con tus debilidades. No puedes aspirar a grandeza si cada vez que la disciplina te incomoda decides retroceder. La excelencia no es un evento, es una práctica. Es el resultado acumulado de decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo forman una muralla imposible de derribar. Cada madrugada en que eliges levantarte, cada oración sincera que elevas cuando nadie te ve, cada repetición que completas aunque tu mente quiera rendirse, cada vez que eliges el proceso en lugar del placer inmediato, estás escribiendo una nueva historia que el futuro agradecerá. Y sí, habrá días oscuros, habrá momentos en que sentirás que todo es inútil, que el progreso es lento, que el sacrificio no tiene recompensa visible, pero es precisamente ahí donde la fe se vuelve esencial, no una fe superficial, sino una convicción profunda de que Dios no desperdicia ningún esfuerzo hecho con integridad, de que cada lágrima tiene sentido, de que cada renuncia consciente tiene propósito. Cuando entiendes que la vida no es solo ahora sino también eternidad, cuando reconoces que tu existencia tiene un peso espiritual que trasciende lo inmediato, comienzas a vivir con otra intensidad, con otra sobriedad, con otra urgencia. Ya no buscas impresionar, buscas obedecer. Ya no buscas aplausos, buscas coherencia. Ya no no encajar. Buscas cumplir con la misión que sabes que arde dentro de ti. Y esa misión requiere disciplina, requiere constancia, requiere proceso diario. Porque los sueños no se materializan con inspiración momentánea, sino con hábitos repetidos hasta que se vuelven identidad. Y tal vez te preguntes si vale la pena tanto sacrificio, si vale la pena tanto silencio, si vale la pena tanta renuncia. Pero la pregunta real es, si estás dispuesto a vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado, si estás dispuesto a llegar al final, sabiendo que jugaste pequeño cuando podías haber sido valiente. La muerte no es un concepto lejano, es una certeza silenciosa que camina contigo cada día, y lejos de ser una amenaza, es un recordatorio poderoso de que el tiempo es limitado y por lo tanto sagrado. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, de entender que cada jornada es una oportunidad irrepetible para acercarte a quien estás llamado a ser. Cuando finalmente regreses de ese periodo de desaparición, cuando el fruto de tu reconstrucción comience a notarse, no será solo tu físico o tus logros lo que cambie, será tu mirada, será tu firmeza, será la manera en que enfrentas la adversidad sin desmoronarte. Será la serenidad con la que dices no a lo que antes te dominaba. Volver irreconocible no significa volverte arrogante, significa volverte sólido, significa que ya no reaccionas por impulso sino por convicción, que ya no te define la opinión ajena sino tu disciplina interna. Y ese nivel de transformación no ocurre en un fin de semana, ocurre en meses y años de traba. Yo silencioso, de sacrificios que nadie aplaude, de decisiones que solo tú y Dios conocen. Porque en el fondo, lo que realmente importa no es cuántos te reconocen, sino si reconoces al hombre o la mujer que ves en el espejo, si puedes sostener su mirada sin vergüenza, si puedes decir con honestidad que estás haciendo lo necesario y no solo lo cómodo,
La vida no fue diseñada para que la observes desde la grada. Fue diseñada para que entres al campo y asumas el riesgo, para que te ensucies, para que falles y vuelvas a intentarlo, para que te rompas y te reconstruyas con mayor sabiduría. Y si alguna vez dudas de tu capacidad, recuerda que la resistencia se construye atravesando dificultades, que el músculo crece bajo tensión, que el carácter se fortalece bajo presión. No huyas del proceso, abrázalo, porque es el único camino hacia una versión irreconocible de ti. Decide hoy que no volverás a ser esclavo de la postergación, que no negociarás con la mediocridad, que no te conformarás con una vida tibia. Decide que cada día contará, que cada hora tendrá intención, que cada acción será coherente con la persona que quieres llegar a ser. Y cuando la duda intente susurrar que es demasiado tarde, que ya perdiste oportunidades, que no vale la pena empezar, respóndele con hechos, no con palabras. Levántate y trabaja, ora y actúa, planifica y ejecuta, porque el presente es el único terreno que realmente posees. Al final, cuando el telón caiga y el silencio sea definitivo, no importará cuántas veces fuiste aplaudido, importará cuántas veces fuiste fiel a tu propósito, cuántas veces elegiste disciplina sobre comodidad, cuántas veces elegiste fe sobre miedo. Así que continúa, aunque sea lento, continúa, aunque nadie lo note, continúa, aunque el camino sea largo, porque cada paso dado con intención te acerca a esa versión tuya que hoy solo imaginas, pero que mañana puede ser real si decides sostener el proceso. Desaparece del ruido. Reconstruye tu espíritu, fortalece tu mente, disciplina tu cuerpo, ordena tus prioridades, honra a Dios con tus acciones y regresa irreconocible, no para presumir, sino para demostrar que el tiempo que te fue prestado no fue desperdiciado, que cada día fue usado como una piedra más en la edificación de un carácter firme, constante, inquebrantable. Voy a decirte algo que casi nadie se atreve a aceptar. Hay momentos en la vida en los que no se trata de brillar, de demostrar, de explicar, ni de pedir permiso, sino de desaparecer, de apagar el ruido, de retirarte en silencio, para reconstruirte lejos de las miradas, porque todo lo que hoy eres tus resultados, tus hábitos, tu carácter, tu nivel de respeto propio es consecuencia directa de lo que has estado alimentando durante años, de los pensamientos que dejaste crecer, de las excusas que regaste, de las disciplinas que abandonaste, y también de las pequeñas decisiones diarias que parecían insignificantes pero que hoy pesan toneladas. Y cuando entiendes eso, cuando te atreves a mirarte sin maquillaje emocional, sin victimismo, sin culpar a nadie más, comienza un proceso incómodo, casi doloroso, porque te das cuenta de que dentro de ti siempre han convivido dos fuerzas, dos versiones, dos caminos posibles. Y no es una batalla moral de bueno contra malo, es una batalla de atención, de enfoque, de energía, porque aquello a lo que le das alimento se fortalece, crece, desarrolla dientes y termina dominándote. Y durante mucho tiempo quizás alimentaste al lobo del miedo, de la duda, de la autocompasión, al que se pregunta por qué a mí, por qué ahora, por qué no llegan los resultados si me esfuerzo tanto. ¿Por qué Dios parece guardar silencio? ¿Por qué la vida aprieta justo cuando ya estás cansado? Y esa voz es seductora porque parece lógica, parece humana, pero no construye nada, solo consume. Y llega un punto, si eres honesto, en el que tienes que aceptar que seguir así te va a dejar exactamente donde estás, o peor. Y ahí aparece la confrontación. Ese momento en el que la vida te arrincona y te obliga a decidir si vas a seguir explicándote o si vas a empezar a transformarte. Porque desaparecer no es huir. Desaparecer es elegir dejar de ser quien eras. Es cortar el suministro a los hábitos que te están matando lentamente. Es dejar de alimentar la narrativa del pobrecito yo. Es aceptar que el mundo no te debe nada y que Dios no está obligado a hacerte el camino fácil, sino a darte la oportunidad de crecer a través del proceso. Y duele, claro que duele, porque reconstruirse en silencio implica trabajar sin aplausos, entrenar cuando nadie te ve, levantarte cuando no hay motivación, avanzar incluso cuando las dudas gritan más fuerte que la fe. Implica aceptar que el progreso real es aburrido, repetitivo, ingrato, que la disciplina no se siente épica, se siente pesada, que la constancia no se celebra, se practica, y que el proceso diario es una oración silenciosa, que le haces a Dios con acciones, no con palabras, porque cada día que eliges cumplir aunque no tengas ganas, estás diciendo confío. Confío en que esto tiene sentido aunque todavía no vea frutos. Confío en que este dolor no es castigo sino preparación. Y aquí es donde muchos fallan.
porque quieren resultados sin identidad nueva. Quieren cosecha sin sembrar. Quieren respeto sin sacrificio. Quieren cambiar su vida sin cambiarse a sí mismos. Pero la verdad es esta: todo cambio real exige una muerte previa. La muerte del ego cómodo, del yo que se queja, del yo que posterga, del yo que se conforma. Y por eso el silencio es tan poderoso. Porque en el silencio no hay testigos para tus excusas, no hay validación externa. Solo estás tú frente a Dios y frente a lo que prometiste hacer. Y ahí se revela quién eres de verdad. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay likes, cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos, solo queda el carácter. Y el carácter se construye alimentando al lobo correcto todos los días. Al lobo que entiende que un paso hoy puede cambiar toda una vida. Al lobo que no dramatiza el fracaso, sino que lo depersonaliza, lo analiza y lo usa. Al lobo que no se pregunta si esto es justo, sino si esto es necesario. Y cuando empiezas a alimentar esa parte de ti, algo cambia, lentamente, casi imperceptible, pero real. Empiezas a dejar de reaccionar como antes, de rendirte como antes, de buscar salidas fáciles. Empiezas a endurecerte por dentro mientras por fuera todo parece igual. Y eso es el renacimiento. No el momento en el que todos lo notan, sino el momento en el que tú sabes que ya no eres el mismo, que aunque el mundo todavía te trate igual, tú ya piensas distinto, actúas distinto, eliges distinto. Y ese es el punto de no retorno, porque una vez que pruebas la disciplina real, la constancia silenciosa, el poder de cumplirte a ti mismo día tras día, ya no puedes volver a la mediocridad sin sentir vergüenza. Y sí, habrá días en los que te preguntes por qué sigues, por qué no llega el reconocimiento, por qué el cuerpo duele, por qué la mente ataca, por qué Dios parece tardar. Pero quizá, solo quizá, todo eso está ocurriendo para mostrarte de qué estás hecho. Para enseñarte que no necesitas entender todo para seguir avanzando, que no necesitas sentirte fuerte para actuar con fuerza, que no necesitas ver el resultado para honrar el proceso. Porque la vida no se transforma con momentos intensos, sino con decisiones repetidas, con rutinas humildes, con compromisos diarios que nadie aplaude pero que lo cambian todo. Y cuando llegue el día, porque llega, en el que mires atrás y veas a la persona que eras, te darás cuenta de que desaparecer fue el acto más valiente que pudiste hacer, que reconstruirte en silencio fue tu verdadero entrenamiento, y que volver irreconocible no fue traicionar quién eras, sino honrar quién estabas destinado a ser. Así que si esto resonó contigo, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios como un pacto contigo mismo. Soy inquebrantable, suscríbete para seguir alimentando la versión correcta de ti. Comparte esto con quien esté a punto de rendirse. Y recuerda, Dios no bendice la intención, bendice la obediencia diaria, el paso constante, la disciplina silenciosa. Y todo lo que hoy estás construyendo sin aplausos, será mañana la razón por la que ya nadie podrá quebrarte. Y cuando ya has entendido que desaparecer no es rendirse, sino retirarte estratégicamente para forjarte, llega una fase todavía más dura y más solitaria. Una fase donde ya no peleas contra el mundo, sino contra la tentación de volver a ser quien eras. Porque el pasado no se rinde fácil. Y la vieja versión de ti sabe exactamente qué botones presionar para hacerte dudar. Para recordarte lo cómodo que era, no exigirte tanto, lo fácil que justificarte. Y es ahí donde la disciplina deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad. Porque ya no haces lo correcto cuando te conviene, sino cuando no te conviene en absoluto. Cuando estás cansado, cuando nadie te observa, cuando los resultados aún no aparecen, cuando el silencio pesa y la soledad incomoda. Y en ese punto descubres una verdad brutal que pocos aceptan. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de carácter sostenido en el tiempo. Porque empezar es emocionante, pero continuar cuando no hay emoción es lo que separa a los comunes de los inquebrantables. Y aquí Dios prueba algo más profundo que tu fuerza física o mental. Prueba tu fidelidad al proceso. Porque cualquiera puede prometer cuando todo va bien, pero solo los que tienen raíz profunda permanecen firmes cuando la tierra tiembla. Y quizás por eso la vida te ha quitado tanto, te ha aislado, te ha llevado a escenarios donde no puedes depender de nadie más que de ti mismo y de tu fe, no para destruirte, sino para depurarte, para arrancar de raíz todo lo que era superficial, prestado, impostado, y dejar solo lo esencial. Porque cuando no tienes a quién impresionar ni a quién culpar, te enfrentas por fin a la verdad. Y la verdad es incómoda pero liberadora. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a vivir tu proceso. Y lejos de ser una condena, eso es poder. Porque significa que tu vida vuelve a estar en tus manos.
que cada día es un voto silencioso por la persona que estás construyendo, y aunque parezca que avanzas lento, aunque parezca que no pasa nada, algo se está reorganizando dentro de ti, como una estructura que se refuerza por dentro antes de mostrar cambios por fuera, y ese es el punto donde muchos se desesperan y abandonan, justo antes de que el crecimiento se haga visible, justo antes de que el esfuerzo acumulado alcance masa crítica, porque no entienden que el progreso real es exponencial, invisible durante mucho tiempo, y luego imparable. Y si hoy sigues cumpliendo sin reconocimiento, entrenando sin testigos, trabajando sin garantías, sanando sin aplausos, es porque estás entrando en una dimensión distinta del compromiso. Una donde ya no negocias con tu palabra, donde ya no traicionas lo que sabes que tienes que hacer. Y eso, aunque nadie lo vea, te está volviendo peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque una persona que se domina a sí misma, que controla sus impulsos, que respeta su rutina, que honra su proceso diario, es una persona que no puede ser manipulada, que no se vende barato, que no se quiebra con facilidad. Y ahí es donde el renacimiento empieza a tomar forma, no como un estallido dramático, sino como una calma firme, una seguridad silenciosa, una certeza interna que no necesita validación porque ya no te defines por lo que dices, sino por lo que sostienes. Y cuando llegan los días difíciles, porque llegarán, ya no te preguntas por qué a mí. Te preguntas qué me está pidiendo esta etapa, qué debo fortalecer ahora, qué versión de mí necesitan hacer a partir de esto. Y esa pregunta cambia todo, porque te devuelve la agencia, te saca del papel de víctima y te coloca el rol de arquitecto de tu carácter. Y sí, habrá momentos en los que te sientas solo, incomprendido, incluso cansado de ser fuerte. Pero recuerda esto, Dios nunca desperdicia el dolor que se atraviesa con obediencia. Nada de lo que estás soportando es en vano, nada de lo que estás construyendo en secreto se perderá, porque el mismo Dios que ve en lo oculto es el que, cuando es tiempo, expone con claridad lo que fue forjado en silencio. Y no para inflar tu ego, sino para que tu historia se convierta en prueba viviente de que la constancia vence al talento, de que la disciplina supera a la motivación, de que el proceso diario, humilde y repetido, puede transformar a cualquier persona que se atreva a no rendirse, y cuando finalmente regreses al mundo, no volverás con ruido ni arrogancia. Volverás irreconocible en tu forma de pensar, de reaccionar, de decidir. Ya no necesitarás demostrar nada porque tu sola presencia hablará por ti. Y los mismos que antes dudaron se preguntarán en qué momento cambiaste, sin saber que el verdadero cambio ocurrió cuando dejaste de anunciarlo y empezaste a vivirlo. Así que sigue, incluso cuando no entiendas. Sigue cuando duela, sigue cuando la mente quiera sabotearte. Sigue alimentando al lobo correcto con acciones diarias, con hábitos simples, con decisiones firmes, con fe práctica. Y si en algún punto sientes que flaqueas, vuelve a este principio. Desaparecer para reconstruirte, reconstruirte para renacer, renacer para no volver jamás a la versión débil de ti. Escribe ahora mismo en los comentarios: soy inquebrantable como un compromiso público con tu proceso. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad que no se quiebra. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando en silencio. Y recuerda siempre esto, grábalo en tu mente y en tu espíritu. No estás tarde, no estás roto, no estás perdido, estás en proceso. Y el proceso, cuando se honra todos los días, siempre termina dando frutos. Y cuando ya llevas suficiente tiempo caminando este proceso invisible, cuando el silencio se ha vuelto costumbre y la disciplina ya no es una lucha diaria, sino una ley interna, ocurre algo que muy pocos anticipan. Empiezas a sentir una distancia natural entre tú y el resto del mundo. No por soberbia, no por desprecio, sino porque tus prioridades han cambiado, porque ya no vibras con las mismas distracciones, porque el ruido que antes te atrapaba ahora te cansa, y esa separación duele, porque implica soltar versiones de ti mismo, relaciones, hábitos, incluso sueños que no sobrevivieron a la verdad. Pero es una señal clara de crecimiento porque no puedes convertirte en alguien nuevo sin dejar atrás lo que pertenecía a tu versión anterior. Y aquí aparece una tentación peligrosa, la de pensar que ya hiciste suficiente, que ya sufriste bastante, que ya probaste tu punto. Y justo ahí es donde muchos se traicionan, porque confunden progreso con llegada. Y la verdad es esta: el proceso no termina, solo se profundiza. Y Dios no te llevó hasta aquí para que te relajes, te trajo para que aprendas a sostener lo que antes solo soñabas. Porque construir es difícil, pero sostener es aún más exigente.
Y ahora el reto ya no es levantarte del suelo, sino mantenerte firme cuando las cosas empiezan a funcionar. Cuando llegan oportunidades, cuando regresa la atención, cuando el mundo vuelve a mirarte. Porque el carácter que se forma en la escasez es puesto a prueba en la abundancia. Y si no estás atento puedes perder en meses lo que tardaste años en edificar. Por eso esta etapa requiere una vigilancia constante, una humildad activa, una conexión diaria con Dios que no dependa de emociones sino de obediencia. Porque cuando te sabes capaz, cuando sabes que puedes resistir, que puedes avanzar, que puedes cargar peso, es fácil dejar de escuchar. Es fácil pensar que ya dominas el camino. Y nadie cae más fuerte que quien deja de respetar el proceso.